el presidente de China, tras ser reelegido, el primer viaje oficial que ha hecho ha sido a la Federación de Rusia para reunirse con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Xi Jinping acaba de llegar a Moscú, donde pasará otros 2 días. Hoy ya se han mantenido las primeras reuniones, cuyas consecuencias, cuyos avances vamos a ver enseguida. Repito, detalle fundamental: tras ser reelegido, Rusia ha sido el primer destino elegido por el presidente de China, Xi Jinping, para reunirse allí con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto es un poderosísimo mensaje a toda la comunidad internacional, desde la cual a Xi Jinping, lo vamos a ver enseguida, se le ha amenazado además y se le ha advertido que como contra Vladimir Putin hay actualmente una orden de arresto, ¿no?, por la Corte Penal Internacional, pues que no tiene que ir a Rusia a encubrir a auténticos criminales. Esto lo dijeron desde Estados Unidos, pero ya veis lo que le ha importado al presidente de China lo que digan de sus visitas y de sus reuniones en Estados Unidos, de modo que esa primera visita absolutamente simbólica, tan fundamental como simbólica, fundamental, porque se trata del asentamiento de las bases de este nuevo orden mundial multipolar, en el cual obviamente tanto Rusia como China son actores absolutamente fundamentales. En general, los países BRICS son fundamentales en este nuevo orden mundial multipolar, pero sobre todo, obviamente, Rusia y China. Llegaba el presidente Xi Jinping hoy. Está bajándose del avión, veis una importantísima, una gran delegación que le está recibiendo allí. Hubo incluso orquesta para que os deis cuenta de lo fundamental que este viaje de Xi Jinping es también, tanto para Rusia en general como para su presidente Vladimir Putin en particular. Y aquí tenéis el vídeo del cálido encuentro. Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро Aquí пожаловать в Россию, в Москву. empieza Vladimir Putin y le dice: querido amigo, bienvenido a Moscú. Esta forma de dirigirse a Xi Jinping ha sido absolutamente mutua, puesto que aquí os enseño y vamos a leer juntos las primeras declaraciones de ambos presidentes, y vais a ver que no solo Vladimir Putin se refiere a Xi Jinping como querido amigo, sino que Xi Jinping también le responde con las mismas palabras. Aquí tenemos las declaraciones de Vladimir Putin. El jefe del Estado ruso llamó al jefe del Estado chino querido amigo, le felicitó por su reelección como presidente de la República Popular de China y ha hecho las siguientes declaraciones. En los últimos años, China ha dado un salto colosal en su desarrollo. Esto genera un gran interés en todo el mundo. La parte rusa incluso tiene un poco de envidia en cuanto al desarrollo económico de China. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, el Estado chino logrará sus objetivos. Rusia y China tienen muchas tareas conjuntas. Las relaciones entre los países se están desarrollando con éxito. El volumen de negocios del comercio se ha duplicado, alcanzando los 185.000 millones de dólares. Recordemos que en esta operación especial llevada a cabo por Rusia en el territorio ucraniano, China ha sido un apoyo absolutamente fundamental y el comercio entre ambos países ha
crecido exponencialmente, puesto que han sido principalmente China y la India los que se han hecho cargo de comprarle a Rusia todo el excedente que Occidente rechazó comprarle o sencillamente no le pudo comprar, puesto que no cumplió con los acuerdos establecidos en los contratos en referencia a las importaciones del petróleo y el gas ruso al territorio occidental. Por otro lado, ha dicho Vladimir Putin que China adopta una posición justa y equilibrada en la mayoría de los asuntos internacionales y señaló que leyó cuidadosamente el plan chino para resolver el conflicto en Ucrania. La parte rusa está abierta al proceso de negociación. Quedaos con esta frase porque enseguida vamos a ver la respuesta occidental, habiendo aprobado hoy las nuevas medidas de apoyo militar, casi nunca es humanitario y casi siempre militar a Ucrania. Y vamos a ver quién apuesta en este nuevo orden multipolar, quién apuesta por la paz y quién apuesta por la guerra. Por aquí tenemos también las declaraciones del presidente de China, Xi Jinping. Las relaciones entre los países deben ser muy estrechas, entre Rusia y China, se entiende. El presidente de la República Popular China llamó a Vladimir Putin querido amigo también. O sea, le respondió con la misma moneda. Y el encuentro en general, lo habéis podido ver vosotros mismos, ha transcurrido en unos términos más que cálidos. Rusia no ha sido elegida por casualidad por Xi Jinping después de su reelección. El desarrollo de las relaciones ruso-chinas es importante para China. Es el primer país que visita tras su reelección. Más importancia imposible. El Estado ruso ha logrado un progreso significativo bajo el liderazgo de Vladimir Putin. Xi Jinping no tiene dudas de que el pueblo ruso apoyará al actual presidente del país en las elecciones del próximo año y Vladimir Putin siempre ha tenido una actitud positiva hacia el pueblo chino y le ha brindado apoyo. China está muy agradecida por ello. Importantes de estas primeras declaraciones. En primer lugar, China. Bueno, tanto China como Rusia son países tremendamente agradecidos que basan sus relaciones dentro de este nuevo orden mundial multipolar en la justicia y la democracia, por mucho que a algunos en Occidente les pese reconocerlo. Están agradecidos de este apoyo mutuo que se han brindado en todo momento. Es cierto que también han sabido mantener su independencia y su soberanía. China ha intentado mantener una postura más bien neutral, por así decirlo, de cara a la galería, pero lo cierto es que con los hechos sí ha apoyado indiscutiblemente a la Federación de Rusia y Rusia siempre se lo agradecerá. Y por otra parte, Rusia siempre estuvo allí cuando China lo necesitó, no titubeó jamás, de modo que ahora pues ambos países están cosechando los frutos de lo sembrado en estos largos años de cooperación mutua y la relación se podría describir como absolutamente inmejorable. Es difícil ahora mismo pensar en un socio más fiel y más importante para Rusia que China, al igual que es absolutamente imposible imaginarse un socio más fiel y más importante para China que Rusia. Terminada la primera ronda de conversaciones entre Vladimir Putin y Xi Jinping, esa reunión que ha durado 4 horas y media, de los primeros resultados, lo que tenemos es un anuncio fundamental. El gobierno ruso instruyó a Roscosmos y al Ministerio de Asuntos Exteriores para que celebraran negociaciones con los socios chinos y crearan una subcomisión de cooperación en el campo de la navegación por satélite. Esto tiene una importancia sin igual. Esta cooperación en términos de satélites muy probablemente, muy posiblemente incluso en primer lugar, valga la redundancia, se refiera no solo a satélites de cualquier tipo, sino a satélites de carácter militar. Es decir, estamos viendo que China y Rusia vuelven a estrechar lazos y lo hacen de una forma más clara e imposible. Probablemente tenga que ver
con el hecho de ampliar la red de satélites de ambos países, de modo que si por separado China y Rusia ya tenían muchísimos satélites, imaginaos lo fuertes que se pueden hacer en conjunto. Claro, la cooperación entre China y Rusia les permitirá tener el mundo completamente vigilado y saber cada siguiente paso de la OTAN, puesto que teniendo en cuenta que Estados Unidos ahora mismo está apostándolo absolutamente todo a mantener esa hegemonía que hasta ahora mantenía a nivel mundial, pues está peleando con uñas y dientes para conservarla. Es fundamental que en el terreno militar, tanto Rusia como China puedan estar prevenidos de cualquier ataque en cualquier lugar del mundo, puesto que ya sabemos que la estrategia preferida de Estados Unidos son las guerras proxy. La reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping también ha sido obviamente comentada ampliamente en los medios occidentales y también en Occidente en general. Tanto antes de la reunión como después se han hecho muchas declaraciones. Vamos a ver algunas de ellas. Xi Jinping, por un lado, promete un nuevo impulso en las relaciones con Rusia en el arranque de su visita, donde Vladimir Putin, como ya hemos visto, declara sentir envidia sana por el colosal desarrollo económico de China. Ya tenemos también la contraparte ucraniana. Ucrania aprovecha la visita de Xi Jinping a Rusia para reclamar la retirada de las fuerzas de ocupación. Zelensky le ha exigido a Xi Jinping que a su vez le exija a Rusia que retire sus tropas del territorio ucraniano. Os he pegado dos noticias juntas para que veáis muy claramente cómo se desarrolla el posicionamiento de China y del lado de quién se ha posicionado actualmente este país. También tenéis esta imagen que vale más que 1000 palabras. Por un lado tenéis la alianza de los BRICS, la alianza del nuevo orden mundial multipolar entre Rusia y China, los máximos representantes de dicha alianza, y por otro lado tenéis la alianza occidental representada en este caso por Estados Unidos y Ucrania, pero en el lado de Zelensky podía encontrarse cualquier líder occidental que se considere aliado de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene aliados, tiene intereses. Intereses tienen también Rusia y China, pero eso no les impide sí ser aliados y sí basar sus relaciones en un absoluto respeto y en una absoluta democracia. Podéis ver en estas imágenes quienes saben tener amigos y quienes saben mantener relaciones horizontales y quienes solo tienen esclavos y se reúnen incluso con líderes de otros países, que se supone que Zelensky tiene cierta importancia, ¿no?, a nivel mundial como líder de Ucrania, pero allí está como un chiquillo delante del profesor en el colegio esperando a que le corrija el examen. Por otro lado, tenemos las declaraciones de Estados Unidos. Blinken dijo que, pues, yendo a Moscú, lo que hace Xi Jinping es proveer de cobertura diplomática los crímenes de Rusia. Ya veis lo que a Xi Jinping le ha importado esta posición de Estados Unidos, puesto que en respuesta a la orden dictada por la Corte Penal Internacional, orden de arresto contra Vladimir Putin, China denuncia un doble rasero de ese tribunal, insta a la Corte Penal Internacional a evitar la politización y el doble rasero. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, declaró que la Corte Penal Internacional debe respetar la inmunidad jurisdiccional de la que goza el jefe de Estado de conformidad con el derecho internacional y mantener una postura objetiva e imparcial, evitando así la politización y el doble rasero. Fijaos hasta dónde es capaz de llegar la propaganda occidental y cómo sigue siempre a pies juntillas todo aquello que diga el amo estadounidense. Hace nada veíamos las declaraciones de Blinken, ¿no?, que decía
que esta visita serviría para blanquear los crímenes de Rusia. Pues bien, lo siguiente que vemos son los titulares de los medios occidentales que dicen que Xi Jinping llega a Moscú en su viaje de amistad, entre comillas, como tratando de que parezca que el viaje de Xi Jinping no es para nada de amistad. No dicen, en primer lugar, que se trata de la primera visita a Rusia de Xi Jinping tras su reelección, que el propio Xi Jinping ha dicho que no ha sido casual la elección del destino de Rusia, puesto que Rusia es absolutamente fundamental para China. No, 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 no. En los medios occidentales lo que recalcan es que haciendo una serie de lucubraciones mentales y recordando todos aquellos aspectos que podrían servir de meter un poco de cizaña en las inmejorables relaciones entre Rusia y China, te cuentan que se trata de la primera visita a Rusia del mandatario chino desde el inicio de la guerra en Ucrania y su primer desplazamiento a Moscú desde hace casi 4 años. O sea, el hecho de que Xi Jinping le haya echado prácticamente la bronca a la Corte Penal Internacional acusándola de ser completamente parcial, no lo mencionan, lo obvian. El hecho de que China estuvo allí para ayudar a Rusia de forma económica, esto lo obvian por completo. No es para nada importante que China se haya mantenido firme en su apoyo a Rusia desde el inicio, no de la guerra en Ucrania, desde el inicio de la operación especial, porque si hablamos de la guerra en Ucrania, que efectivamente la hay, esa lleva desde el año 2014 y desde el año 2014 Xi Jinping estuvo en Rusia en un par de buenas ocasiones. Así que los medios occidentales, como siempre, no tienen demasiado buena información. Por otra parte, tenemos otro titular: Xi Jinping llega a Moscú para escenificar con Putin su nuevo papel de mediador internacional. Vuelvo a mostraros las imágenes del recibimiento en Rusia. Aquí tenéis toda la tremenda delegación que contó incluso con una orquesta, y aquí tenéis las imágenes de la bienvenida que le da Vladimir Putin a Xi Jinping y las caras de ambos. Creo que no hace falta que os diga si se trata o no de una sincera relación de amistad. A que le llama querido amigo a Xi Jinping, a lo cual Xi Jinping también le responde con las mismas palabras de querido amigo. Esta que habéis visto era la realidad y esto que veis aquí es la propaganda occidental, y de aquí me encantaría pasaros a las últimas imágenes del día de hoy que tenemos del presidente de Rusia y el presidente de China, en las cuales Vladimir Putin incluso le acompaña a Xi Jinping hasta el coche que le llevará tras un intenso día de vuelta a su hotel. Os recuerdo que la primera reunión que han mantenido hoy, que no ha sido la reunión fuerte, ha sido más bien informal todavía, ¿no? Las reuniones fuertes se mantendrán durante el día de mañana. Pues esa reunión, después del largo vuelo de Xi Jinping, con lo cansado que estaba, duró 4 horas y media. Vladimir Putin le acompaña a Xi Jinping hasta su vehículo. Se ve que se despiden, que ambos sonríen, se estrechan la mano. Espera incluso a que se vaya. ¿Ya veis? Toda una escenificación con las sonrisas incluidas. Xi Jinping se va. Y con él se va también la credibilidad de los medios de propaganda occidental, puesto que creo que no hace falta que comente absolutamente nada más en relación a este tema.